El segundo elemento es ecosistemas de innovación. Y aquí es donde, digamos, la palabra potencia entra un poco más en juego. Nosotros creemos que la estrategia de ecosistemas de innovación del país es una estrategia que es regional, que es departamental, no es nacional. Nosotros no podemos comparar el desarrollo tecnológico del Chocó con el de Cundinamarca o el de Bogotá o el de Antioquia con el de La Guajira, etc. Colombia es un país de regiones. De hecho, en el mundo los que compiten son las regiones, no compiten los países. Pongo un ejemplo, el que todos referenciamos permanentemente, Estados Unidos. Estados Unidos, el desarrollo tecnológico está en California, que es la quinta economía del mundo, en la parte de Nueva York y Boston, con las universidades, un poco Seattle, un poco Houston con el petróleo, pero el resto es casi un parque nacional. Uno no va a Wyoming o no hay unas regiones que estén realmente desarrolladas en tecnología. Igual en Inglaterra es Londres, igual en Israel es Beersheba y Haifa, etc. Entonces la innovación para nosotros no es una innovación de una estrategia como la que estamos lanzando hoy, no es una estrategia nacional. Es la suma de pequeñas estrategias en todo el país para poder desarrollar ecosistemas. Sobre ese precepto, desde el año pasado, nosotros venimos trabajando con este mapa que construimos nosotros y que hicimos nosotros, visitando las regiones, haciendo encuestas, hablando con los empresarios, viendo cómo está Colombia y haciendo un diagnóstico que duramos un diagnóstico que ya terminó. Ese diagnóstico que nos dio este mapa, donde apenas 5%, esto es en Arenas Tech, en innovación basado en Arenas Tech. Entonces el 5% es tan alto, el 10% es tan medio alto, el 28% es tan medio, el 10% es tan bajo y el 47%, casi la mitad del país, está realmente en muy bajo desarrollo de innovación. Y este es el mapa que nosotros tenemos, casi que verdecito un poquito Medellín, Bogotá, pero como está regional, está Cundinamarca, la mayoría está en medio. ¿Y qué analizamos también? Lo que estamos diciendo aquí. Analizamos unas arenas, es decir, unos sectores, digamos turismo, pero no estamos analizando aquí el turismo como turismo general, sino el turismo tech, es decir, qué transformación digital en el turismo en las regiones. Nos encontramos, estas no son las más importantes de Colombia, sino las que más hay por regiones en Colombia. Que turismo tech es el más alto que encontramos en transformación tecnológica, salud tech solo el 15%, educación tech, es decir, educación con tecnología el 4%, agrotech también muy alto el 30%, comercio tech el 6%, fintech, que puede ser más grande que todos, pero que solo está focalizado, porque esto es un porcentaje por territorio, que solo está focalizado en 2 o 3 ciudades, el 2%, y otras arenas el 11%. Estas arenas no están, insisto, por orden de importancia del país, ni por número de empresas, sino por porcentaje de territorio y por cobertura en las que tenemos en el país. Entonces, una vez hicimos este análisis, que esa es la estrategia de potencia, en todas las regiones, lo que hicimos fue identificar cuáles pueden ser un plan por cada región, que ya lo tenemos hecho, pero cuáles son los detonantes. Es decir, si miráramos el sistema de ecosistemas de innovación del país como un sistema, cuáles son los moviendo unas palancas en ese sistema, moviendo esas palancas, cómo podemos que el sistema crezca, si lo viéramos realmente desde un punto de vista sistémico. E encontramos 4 detonantes o 4 palancas que están en diferentes regiones, todas no son las mismas, en donde tenemos la primera, coordinación institucional. Muchas veces el problema no es tanto de plata, sino de que podamos juntar un ecosistema entre las universidades, los empresarios, los emprendedores, el capital de riesgo o el Estado emprendedor, como llama Mazzucato, y lo ha dicho tantas veces el presidente, y el Estado, el gobierno. Si construimos esos ecosistemas en cada una de las regiones, ¿qué es lo que está haciendo el ministerio? Juntando los actores para que haya investigación, para que haya desarrollo, para todo esto. Entonces ahí podemos construir, digamos, un ecosistema. El segundo es asistencia técnica, que es otro de los detonantes que estamos en este momento desarrollando.
El otro es cofinanciación. Muchos proyectos necesitan recursos. El capital de riesgo en el mundo ha decaído. La empresa privada cada vez invierte menos en capital de riesgo a los emprendedores. Y internacionalización. Nos han pedido, aquí hay muy buenos, en HealthTech tenemos cosas muy interesantes, pero necesitamos venderlas al mundo. Necesitamos que pasemos de ser consumidores de tecnología, como hoy es Colombia. Colombia es un país consumidor de tecnología, a pasar a un país productor de tecnología. Todo esto se basa en dos grandes centros que estamos trabajando. Uno es un centro de inteligencia artificial, o dos, uno en Bogotá y uno en Zipaquirá, digamos físicos. Hicimos la alianza con los Emiratos Árabes, donde estamos trabajando para traer un hub de inteligencia artificial para América Latina e incluso para los Estados Unidos. Tenemos un centro de ciberseguridad que estamos construyendo en Manizales. Estamos construyendo el centro de excelencia que lo tenemos en el Ministerio para la inteligencia artificial. Estamos trabajando que todo esto sea un tema de inteligencia artificial y digamos que ahí tenemos todo un equipo y estamos trabajando con otros ministerios, MinCiencias, Mineducación, para desarrollar, digamos, no solo la política que ya la tenemos, sino para implementar la inteligencia artificial, tanto democratizarla, es decir, que todos sepamos qué es, como para producirla, construir large language models, grandes modelos, y ahí tenemos 100 centros físicos de formación que vamos a hacer en todo en Colombia, 2 grandes centros de producción en Zipaquirá y Bogotá, y 100 centros virtuales donde vamos a tener los modelos de inteligencia artificial para que la gente los pueda descargar gratuitamente y los pueda aplicar a la mediana empresa, a la gran empresa, a la educación, etcétera, al agro, y ahí estamos en una política muy grande. Todo esto es la política de innovación que tenemos desde el Ministerio, que entre otras cosas, acá quedó el director de Impulsa, acá está Impulsa, porque nosotros, muchos de los recursos que vamos a invertir más de 70.000 millones este año, pues vamos a contratar a Impulsa, vamos a contratar el SENA, bueno, vamos a hacer alianzas con Impulsa, el SENA, es decir, vamos a mover todo el sistema de innovación del país, donde dependiendo de las arenas o dependiendo si necesitan, por ejemplo, asistencia técnica, pues Impulsa es la entidad. Si necesitan internacionalización, entonces lo vamos a hacer con ProColombia. Si necesitan coordinación institucional, están los consejos de competitividad o los clústeres de innovación en la región. Es decir, esto no es inventar la rueda, sino hacer lo que ya está trabajando. Si necesitan confinanciación, vamos a tener un fondo también con Impulsa y con As.co y con el gobierno. Es decir, esta es una política que no es, digamos, allá solitos el ministerio, sino que la estamos construyendo con todo el ecosistema y las instituciones que hoy ya tiene el Estado y que le han prestado el servicio al Estado.